Buenos días, señora ministra. Buenos días, señorías. Ha tratado usted en su intervención dos grandes temas, la estrategia de emprendimiento y empleo joven y una valoración de la reforma laboral. Ese es también el orden que voy a seguir yo en mi intervención. Respecto a la estrategia de emprendimiento y empleo joven, en las últimas semanas parece que la palabra emprendimiento se ha convertido en una especie de fórmula mágica del Gobierno, como si por su mera repetición hasta el infinito fuese a surgir de la nada ese emprendimiento. Tenemos 5 leyes de emprendedores autonómicas y otra en estudio. Se aprobó hace poco el Real Decreto 4/2013 sobre estas cuestiones. Presenta ahora usted la estrategia de emprendimiento y hay todavía una ley del emprendedor estatal en marcha. Como lo dije el otro día, el gran número de leyes sobre una misma cuestión o el gran número de medidas, 100 medidas, no siempre indica que sean buenas. A veces indica precisamente todo lo contrario, que prima la propaganda sobre la realidad, porque contrasta todo este gran número de legislación y toda esta repetición de la palabra emprendimiento con la dotación de recursos que al final tienen estos planes. Usted nos agrupa 4 años y nos dice 3.500 millones, es una cantidad impresionante, pero son menos de 1.000 millones de euros al año y los efectos reales, según todos los expertos, serán muy limitados. Hablando de autónomos, por ejemplo, en años normales se han dado de alta unos 5.000 nuevos autónomos menores de 30 años. En fin, hay un contraste entre la propaganda y la dotación real de recursos y el probable efecto que tengan, y un contraste también con la magnitud de los problemas que se quieren resolver, porque estamos enfrentándonos a un grupo de 2 millones de personas aproximadamente que están en desempleo con menos de 30 años, y de esos 2 millones, alrededor de medio millón carecen de formación, no tienen ni los estudios obligatorios básicos, por lo que no hay proporción realmente entre lo que se quiere lograr y lo que se nos está proponiendo. Y eso que, en nuestra opinión, se sobreestiman los efectos. Tanto en el Real Decreto 4 como en su intervención de hoy, cada vez hay más cientos de miles, millones de posibles beneficiados de estas medidas. Realmente el tiempo lo dirá, pero creemos que en la memoria económica del Real Decreto del otro día y su intervención de hoy se sobreestima claramente los efectos que todo esto tendrá. Pero le tomo la palabra. Imaginemos que 1 millón de jóvenes se benefician de estas medidas durante los próximos 4 años. Usted nos dice que esto equivale a la garantía juvenil europea. La garantía juvenil lo que dice es que en 4 meses, no en 4 años, todos los parados jóvenes reciben o un contrato, o una práctica, o una oferta formativa. Aquí sería en 4 años la mitad, suponiendo que eso suceda, que tenemos serias dudas. El otro día, en el Real Decreto 4, se anticiparon ya algunas medidas relacionadas con esta estrategia y, dada su importancia, no me resisto a recordarle algunas cuestiones que mi grupo le hizo ver el otro día, que tienen que ver con su responsabilidad, con la contratación. Como en ese Real Decreto se precarizó todavía más la contratación, dando una vuelta de tuerca adicional a la reforma laboral, que ya la había precarizado mucho. Allí se introdujo un contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, pero la vinculación formativa es muy dudosa. Bastan 90 horas al año, de idiomas, de un curso de comunicación, de lo que sea. No tienen ni que tener relación o estar vinculado al puesto de trabajo. E incluso lo del tiempo parcial es un peligro, porque no hay un control del tiempo que la gente realmente trabaja en la empresa. No sería descartable que en algunos casos ni siquiera se trabaje a tiempo parcial, aunque el contrato sea a tiempo parcial. Introdujo usted también un contrato para el primer empleo joven que es temporal sin causa. Y en las prácticas para el primer empleo se permite practicar titulaciones obtenidas incluso más de 5 años antes. Todo esto precariza más el empleo y complica todavía más el menú de contratación, algo que los expertos han señalado como un problema importante en nuestro país y que cada vez se agudiza. Y esto me lleva a la segunda gran cuestión de su comparecencia, la reforma laboral y sus efectos, porque ya ha pasado tiempo suficiente para hacer una primera valoración. Y le digo esto con todo respeto, créame, pero yo cuando escucho sus declaraciones e intento contrastarla en los datos oficiales de su propio ministerio, a veces tengo la sensación de que no estamos hablando del mismo país. Realmente no hay relación entre lo que usted afirma y lo que dicen los datos oficiales de su ministerio. Y permítame, para que esto no parezca una falta de respeto, que intente relacionar sus declaraciones habituales cuando habla de la reforma laboral y lo que dicen los datos de su ministerio. Y ese diálogo resulta chocante. Usted suele decir, se ha destruido menos empleo. Bueno, en el año 2012 se destruyeron 850.000 empleos, que 850.000 empleos es una destrucción
gigantesca de empleo. 2.328 empleos destruidos cada día. Usted puede decir, bueno, se destruyeron muchos, pero menos que otras veces. Bien, es cierto, en el año 2009 se destruyeron 1.200.000 empleos, se destruyeron más. Pero ese año el PIB cayó un 3,7%. Es decir, por cada punto de caída del PIB se perdieron 324.000 empleos. En el año 2012 el PIB cayó un 1,3%. Es decir, que por cada punto de caída del PIB se perdieron 653.000 empleos. Es decir, es una recesión mucho más destructora de empleo, la del año 2012. El doble de destructora de empleo. Por cada punto del PIB se pierde el doble de empleo que en el año 2009. En mi opinión, eso quiere decir que se destruye más empleo, no menos, como usted dice. Dice usted, bueno, cae la tasa de destrucción de empleo. Hombre, como decía el señor Gavarría, estaría bueno que con 6 millones de parados, un 26% de paro, la tasa no cayese. Es que esto tiene que ver casi con las leyes matemáticas más que las económicas. Claro, cuando se destruyen 10 puestos de trabajo y hay 100 parados, es un 10%. Cuando se destruyen 10 puestos de trabajo y hay 200 parados, es un 5%. Sí, pero, en fin, es que sí. Tiene que ver con las leyes matemáticas más que las económicas, pero no parece algo realmente como para presumir. Suele decir usted también, es que lo que cae es el empleo público. Bueno, en la EPA del cuarto trimestre, efectivamente, cayó el empleo público en 74.500 empleos, pero cayó el privado en 288.000. No parece que se haya detenido la destrucción de empleo privado. En la EPA del cuarto trimestre era bastante más fuerte la destrucción de empleo privado que la de público. Estoy usando los datos oficiales de su ministerio e intentando contrastarlo con sus declaraciones. Es antipático decir esto, pero se lo dijimos cuando se aprobó la reforma laboral, que flexibilizar el despido en medio de una recesión iba a provocar una sangría de empleo como se ha producido. Otra afirmación habitual suya, se ha producido moderación salarial y gracias a eso se ha perdido menos empleo. Bueno, acabamos de ver que menos empleo no se ha perdido, pero efectivamente tiene usted razón en lo de la moderación salarial. Incluso más que de moderación salarial habría que decir reducción salarial. Según la contabilidad nacional, las remuneraciones salariales cayeron en el 2012 un 8,5%, lo que recoge tanto la destrucción de empleo como la caída de los salarios. La encuesta trimestral del coste laboral, recién salida, nos dice que el salario bruto cayó el año pasado un 3,6%. Es decir, que sí, están cayendo los salarios, pero no es una alternativa a la destrucción de empleo. Es que están pasando las dos cosas. Se destruye más empleo y, además, el que no pierde su empleo ve reducidos sus salarios. Ve reducidos sus salarios o se le traslada de puesto o se modifican sus condiciones laborales. También se lo dijimos cuando se aprobó la reforma laboral, que estaba rompiendo el equilibrio en las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios a favor de los empresarios y que iba a llevar a decisiones unilaterales de los empresarios como se están produciendo. Suele usted decir también, la reforma laboral crea empleo estable, gracias especialmente al contrato de emprendedores. Bueno, hoy en día, de cada 100 nuevos contratos, 90 siguen siendo temporales. Esto no es algo muy distinto a lo que venía sucediendo. De cada 100 nuevos contratos, 90 siguen siendo temporales, como ha venido sucediendo en los últimos años. Y el contrato de emprendedores ha generado 90.000 puestos de trabajo. En cifra absoluta es una cifra muy respetable, pero 90.000 contratos comparado con el total de contratos que hay un año en España equivale a poco más del 1%. En opinión de mi grupo y de la mayoría de expertos, el contrato de emprendedores lo que ha sido es un gran fracaso. Y el empleo que se está creando sigue siendo temporal, como ha venido sucediendo en los últimos años. También se lo dijimos, que este tipo de reforma no iba a terminar con la dualidad en nuestro mercado de trabajo. La alternativa de Unión, Progreso y Democracia creemos sinceramente que habría dado mejor resultado. Un contrato único indefinido con indemnización creciente, porque su política nos está llevando también a un contrato único, pero en vez de indefinido, temporal, y en vez de con indemnización creciente, sin indemnización. Ya para cerrar el círculo, nos pide usted que nos alegremos no de lo que está sucediendo y lo que vemos delante de nuestros ojos, sino de lo que, según usted, va a suceder dentro de un año. Realmente es un enfoque muy original. Normalmente los gobiernos presumen de sus logros, pero presumir de sus propias profecías, que ya veremos si se realizan, nos parece, sinceramente, pedirnos demasiado, un auténtico acto de fe.
Una última cuestión tiene que ver con la protección de los parados. Usted ni siquiera ha hablado de esta cuestión, pero usted ha tomado una serie de medidas reduciendo la protección de los parados, endureciendo la renta activa de inserción, el prepara, los subsidios, rebajando las prestaciones, y esto está generando un grave problema social. Hay 3 millones de trabajadores ya sin cobertura y los índices de pobreza, de desigualdad, de pobreza infantil están empeorando. Creemos que es un silencio clamoroso en su discurso y, como usted sabe, en España hay hoy en día 1.833.000 hogares con todos sus miembros en paro, y esto es también algo que la política del Gobierno debería abordar.